El Evangelio son buenas nuevas de salvación. Vivíamos en un mundo de confusión. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos. Donde quiera que se presente, porque usted no se anda predicando usted mismo. Usted anda predicando a Cristo Jesús. El Señor les bendiga, sean todos bienvenidos a nuestra escuela dominical por las casas. Gracias a los que nos sintonizan a esta hora. Un saludo para todos ustedes. Saludo al pastor Puerta también, que está pendiente, nuestro pastor, de que esta escuela dominical llegue hasta sus hogares para ser edificados con la palabra del Señor. Hoy nos ocupa la enseñanza fidelidad a toda prueba. Hoy recibiremos de parte de Dios una palabra que edificará nuestras vidas a través de Luz TV, la señal que bendice tu vida. Vamos a la lectura de la palabra y ya regreso con esta enseñanza de parte del Señor. Fidelidad a toda prueba. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a esta maravillosa escuela dominical. Le invito a que busque su Biblia. Vamos a leer la palabra del Señor. La lectura se encuentra en el libro de Daniel, en el capítulo 3, desde el versículo 12 hasta el versículo 30. Allí será nuestra enseñanza. Vamos a leer el versículo 27 y el versículo 28. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Padre Dios de la gloria, te damos gracias por tu palabra que ha sido leída. Te pedimos, Señor, que nos enseñes, que podamos salir instruidos en este hermoso día. Amén y amén. Muchísimas gracias a la pastora Francis Cortés de Colina por tan extraordinaria lectura de la palabra del Señor. Hoy nos ocupa el tema fidelidad a toda prueba. El texto para memorizar lo tenemos en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. ¿Puede usted repetirlo conmigo allí donde está? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Un obrero aprobado. Un obrero aprobado. Maravillosa palabra, ¿no le parece? Vale la pena volverla a repetir. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Un obrero aprobado. Un obrero aprobado. El texto para memorizar se refiere, amados hermanos, a la figura de nuestro Señor Jesucristo. Su fidelidad es grande. Seguir las pisadas del Maestro y ser fiel. Jesucristo nos enseñó a ser fiel a toda prueba. Pudo haberse negado a morir en la cruz del Calvario, pero fue fiel al mandato divino, a lo que Él vino. El diablo lo tentó en el desierto, conforme a Mateo 4, y Cristo se mantuvo fiel. Y esa fidelidad nos la transmite a nosotros como sus siervos y como sus hijos. La fidelidad trae grandes beneficios a las personas, ya sea en lo espiritual o en lo material. Daniel nos deja el testimonio de 3 hombres que fueron fieles a Dios aun cuando tenían
todo en contra. Sadrach, Mesach y Abednego demostraron su fidelidad a Dios, que es grande y poderoso y no desampara al que le es fiel. Se le ocurrió al rey Nabucodonosor y a sus allegados construir una gran estatua enorme y dictó un decreto, un edicto. En ese decreto, Nabucodonosor decía que el que no se arrodillase, el que no adorase a la estatua, no viviría para contarlo. Con Daniel fueron deportados a Babilonia 3 hombres fieles. Le colocaron Sadrach, Mesach y Abednego. Los acusaron, unos babilónicos envidiosos los acusaron ante el rey. Daniel capítulo 3, versículo 12, le dijeron al rey: hay unos varones judíos. Miren cómo los atacan a los fieles. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Le dieron nombre y apellido al rey. Se llaman Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. Miren cómo le metieron cizaña al rey. Nabucodonosor, que no era nada espiritual, comió cizaña, comió veneno. Cuando la gente no tiene la revelación del Espíritu de Dios, es cizañado fácilmente. Daniel 3:12 dice: no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú has levantado. Oh rey, te han faltado el respeto. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. No era poca cosa presentarse ante Nabucodonosor. Nabucodonosor era dueño quizás de la mitad del mundo. Gobernaba delante de tantas provincias, más de 127 provincias. Versículo 14 dice: habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios con D chiquita, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que os he hecho, porque si no lo haces, moriréis. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: esto no es necesario que nosotros respondamos sobre este asunto. Nosotros no nos arrodillaremos delante de tu estatua de oro. El Dios a quien nosotros le servimos nos salvará. Nabucodonosor les dijo: ¿y qué haréis si Dios no les salva? Ellos dijeron: si Dios no nos salva del horno de fuego, de todas maneras no nos arrodillaremos delante de esa estatua, porque nosotros le somos fiel al Dios de Israel. Qué valentía tan extraordinaria nos dejan estos 3 muchachos. Fueron fieles a Dios ante cualquier circunstancia, ante cualquier presión. No crean que Nabucodonosor no los metió en el horno de fuego. Mandó a colocar con ira que el horno se calentase 7 veces más de lo normal. Y los metió allí. Pero qué sorpresa para Nabucodonosor, que cuando él se inclina para ver si los jóvenes estaban achicharrados, resulta que no habían 3, sino 4. Y el cuarto era semejante al Hijo de Dios. Nabucodonosor se sorprendió y tuvo que glorificar a Dios. Cuando ustedes son fieles a Dios, cuando nosotros somos fieles a Dios, todos los que han conspirado contra nosotros tendrán que reconocer que Dios es Dios de fieles y no de infieles. Dios no aprueba la infidelidad. Dios no aprueba la rebelión. 2 pecados que son difíciles que Dios perdone: la blasfemia contra el Espíritu Santo y la rebelión. Cuando usted le es fiel a Dios en medio de cualquier circunstancia, podrá el diablo levantar
los hornos de fuego que quiera, que a ustedes y a nosotros no nos quemará. No arderá la llama en nosotros, porque en nosotros arde la llama del fuego, del Espíritu de Dios, y no la llama y el fuego de los hombres. Dios, hermanos míos, es fiel a los que le son fieles. A sus fieles Dios se engrandece, así como engrandeció a Sadrach, a Mesach y a Abednego, conforme a Daniel 3:30. Miren lo que sucedió. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. No fue Nabucodonosor quien engrandeció a Sadrach, a Mesach y a Abednego, fue Dios. Nabucodonosor quería matarlos en el horno de fuego con ira y con ardor por no obedecer o no inclinarse a su estatua de oro. Pero esta gente, Dios los honró, porque toda persona que ha buscado tu muerte por envidia, por encontrarte fiel delante de Dios, no podrán hacerte daño, porque Dios está con los fieles y los engrandece. A sus fieles Dios los engrandece, como lo hizo con José en Egipto, conforme a Génesis capítulo 41, versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien el Espíritu de Dios está? Faraón había tenido un sueño: 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y las vacas flacas se comían a las 7 vacas gordas. Mandó a buscar a todo el mundo para que le interpretara y nadie se lo interpretaba. El jefe de los coperos, que había sido liberado por profecía de José, le dijo: rey, conozco un hombre sobre el cual reposa el Espíritu de Dios. Él te dará la interpretación de tu sueño. Mándenlo a buscar. Cuando la gente busca a Dios en espíritu y en verdad, Dios le da la revelación. José fue y se presentó delante del faraón. Le dijo: las 7 vacas gordas representan 7 años de gran abundancia, pero las 7 vacas flacas representan 7 años de escasez. Las 7 vacas flacas se comían a las gordas. Quiere decir que la escasez será más fuerte que la abundancia que va a venir sobre Egipto. Así que te aconsejo que busques gente llena de Dios y de sabiduría para que administre los 7 años de abundancia que habrá. Y dijo Faraón: Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Miren cómo Dios honra a quienes tienen temor de Dios. José pudo haber renegado de Dios. Sus hermanos lo vendieron por él contar el sueño. Quisieron matarlo. Hasta su padre le dijo: ¿qué te crees tú, muchacho? Que tu madre y yo nos inclinaremos delante de ti. Y José lo único que hacía era contar los sueños que Dios le daba. Sin embargo, amados hermanos, él se mantuvo fiel. A pesar de las conspiraciones, de que lo vendieron a los ismaelitas, de que lo encarcelaron en Egipto, José fue fiel a Dios. Y el mismo Dios que honró a José, también te honra a ti y me honra a mí. Por eso Dios le dijo a José: yo te honraré delante de tus enemigos, así como nos ha honrado a nosotros. La fidelidad, hermanos míos, nos lleva a la honra que el Señor nos quiere dar. De la manera que nosotros honramos a Dios, Dios nos honra a nosotros. Dios honra a los fieles y los coloca en alto, como lo hizo con Mardoqueo. Esther capítulo 10, desde el versículo 1 al 13. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar. Y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. Porque Mardoqueo, el judío, fue segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Hasta el día de hoy,
el pueblo de Israel celebra la fiesta de Purim, la fiesta del judío Mardoqueo, que a pesar de que fue llevado cautivo a esa tierra, Dios le hizo ser un judío fiel a Dios y a su palabra. Mardoqueo fue la viva esencia, el vivo ejemplo de cómo Dios defiende a los fieles. Un bárbaro malvado llamado Amán quiso destruirlo porque Mardoqueo no se arrodillaba delante de ese malvado Amán. Amán mandó a construir una horca de 23 metros para ahorcar a Mardoqueo, matar a Mardoqueo y desaparecer el legado de fidelidad de Mardoqueo hacia Dios. Pero Mardoqueo fue más astuto. Mardoqueo buscó a Dios, ayunó 3 días con la reina Esther. Y la reina Esther reclamó justicia ante el rey Asuero. Y en la horca que Amán había preparado para Mardoqueo, se ahorcó Amán el malvado. La horca que muchos han preparado para ti, si tú le eres fiel a Dios, se ahorcarán los que fueron infieles delante de Dios para hacerte la guerra a ti. Dios está con los fieles y levanta la mano de la fidelidad de la gente que se la juega con Dios, siendo fiel ante cualquier circunstancia. A Mardoqueo no lo movió el dinero, lo movió la fidelidad a Dios y al rey Asuero. Y la Biblia dice que Mardoqueo fue el segundo al mando de 127 provincias. Algo extraordinario es que Dios defiende sus fieles. Dios defiende a la gente que en medio de cualquier dificultad dice: no, Señor, yo no voy a participar de una división. Yo no voy a traicionar mis principios. Yo no voy a traicionar donde Dios me sacó y lo que Dios me ha enseñado. Mis principios son fundamentales. Si Dios me trajo a esta iglesia, aquí me quedaré. Y lo que el diablo me ofrezca no me interesa. No me interesan las amenazas del horno de fuego. No me interesan las amenazas de horca. Me interesa serle fiel a Dios porque Dios me defenderá. La fidelidad de todo hombre de Dios se pone a prueba en medio de cualquier dificultad. El creyente sincero es fiel en la salud o en la enfermedad. Miren lo que dice la Biblia de Job. Job, capítulo 2, versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Creo que no hay alguien a quien se le haya probado la fidelidad a Dios más que a Job. Job fue un hombre que en un día perdió toda su riqueza, perdió todas sus posesiones, perdió hasta sus hijos. Y una sarna maligna desde la coronilla de la cabeza hasta la punta del dedo grande. Su esposa, que debió ser la mujer que estaba a su lado para ayudarlo, para consolarlo, para decirle: no te rindas, Job. Job, mantente fiel a Dios. La mujer le dijo: ¿todavía tú mantienes tu integridad? ¿Todavía tú vas a ser fiel a Dios? El que nos mató los hijos, el que nos quitó todo. Y él le dijo: como cualquier mujer fatua has hablado. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no? Job no sabía ni que el diablo le había hecho daño. Job lo único que manifestó es la fidelidad a Dios. Yo sé que mi Redentor vive y que del polvo de la tierra me levantará. Job capítulo 2 versículo 10 dice: y él le dijo a la mujer: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? ¿Has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? No. En todo esto no pecó Job con sus labios. Qué tremenda la narrativa de la Sagrada Escritura. El texto sagrado dice que a pesar de que Job perdió toda su riqueza, perdió sus hijos, perdió todas sus posesiones, pero jamás perdió su fidelidad. Que el diablo quiera quitarte todo lo que quiera,
pero que no te quite tu integridad, tu fidelidad a Dios. Todo hombre de Dios, toda mujer de Dios debe ser fiel a Dios y a la organización donde Dios lo tiene trabajando. En la obediencia, como le dijo Samuel a Saúl, para Dios vale más la obediencia que los muchos sacrificios. Hay gente que a cuenta de sacrificios dice, Dios se olvidó de mí, no voy a ser fiel a Dios, no estoy de acuerdo con esto, con aquello. Mire, usted no puede estar de acuerdo con cualquier cosa, pero si está de acuerdo con la palabra y alineado a su pastor, Dios lo va a bendecir. Bendito sea Dios por la vida del pastor Jaime Vance Puerta. Más de 60 años predicando la palabra de Dios y se ha mantenido íntegro, fiel a su llamado, fiel al modelo que Dios le dio, y así hemos seguido los que somos sus hijos espirituales, con lealtad, con fidelidad y leales y fieles al llamado que Dios le ha hecho a su siervo. Dios bendice a todo creyente sincero que es fiel en toda su manera de vivir, como lo vivió Daniel. Entonces los gobernadores, Daniel capítulo 6, versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él, subraye esa palabra, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Hay algo importante que se halla en los infieles. El vicio es hallado en los infieles. La soberbia, el deseo por las cosas materiales, siempre lo vas a conseguir en los infieles. Me van a quitar templos, me van a quitar el sonido, me van a quitar los monumentos que he construido para mí. Dicen que es para Dios, pero mentira, han construido monumentos para ellos. Porque los verdaderos hombres y mujeres de Dios construyen altares para Dios, para adorar a Dios, para glorificar a Dios. Pero gente que pelea templos, gente que pelea casas pastorales, gente que pelea instrumentos, son gente que pelean monumentos que construyeron para ellos y nunca construyeron altares para Dios. La gente fiel construye altares para adorar a Dios. Los templos son 4 paredes que deben convertirse en altares y no en monumentos. Babilonia, Nabucodonosor construyó monumentos para él y eso los judíos no lo toleraron. El creyente sincero es fiel en la administración de los misterios de Dios, conforme a 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Si Dios le colocó a usted a administrar los tesoros de Dios, se requiere, dice el apóstol, que usted sea hallado fiel delante de Dios. Hay gente que Dios le da un tesoro y a la vuelta de 2, 3 meses se convierte en millonario. Infieles delante de Dios, trabajando para su propio peculio. Cuando Dios te coloca un tesoro en la mano, es para que engrandezcas el reino de los cielos y no el reino tuyo. Dios mismo da testimonio de sus hombres y mujeres fieles. Dios dio testimonio de la fidelidad de Moisés. Números 12, 7 dice, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Me gusta esa palabra. Cómo Dios levanta y da testimonio de sus hijos y de sus hijas. Fieles. Este año ha sido un año de victoria. Dios le dio al pastor Puerta el texto lema, Salmo 101:6. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Dónde pondrá Dios los ojos? Sobre los fieles, no sobre los infieles. Examínese ahora su conciencia, si usted ha sido fiel a Dios y al modelo que Dios le dio a su pastor.
también testificó de su propio Hijo Jesucristo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo, que fue fiel, que murió en la cruz del Calvario, que vino a esta tierra a predicar su santo evangelio y que nos dio ejemplo y que dijo: no temáis, sean ustedes también fieles, que donde yo esté, vosotros también estaréis. Voy pues a preparar lugar para los fieles. Bendito sea Dios por la fidelidad. Los posesiona en honra a los que son fieles, conforme a Nehemías capítulo 7, versículo 2. Nehemías dice: mandé a mi hermano Hanani y Ananías, jefe de fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Nehemías le tocó la reconstrucción de los muros de Jerusalén y se rodeó de gente fiel. Qué cosa impresionante para un hombre de Dios rodearse de gente infieles que no guarden la doctrina y la fidelidad con que Dios nos enseñó. Hoy el Señor nos llama en este día, en esta gloriosa escuela dominical, a ser fieles a toda prueba, conforme a la palabra del Señor. En conclusión, nuestro compromiso es ser fiel a Dios, donde estemos y como estemos, porque a través de la fidelidad bendecimos también a otros y el nombre de Dios es exaltado. Recuerde que cuando Dios libró a Sadrach, Mesach y Abednego, estos tres hombres valientes, se exaltó el nombre de Dios. Nabucodonosor tuvo que reconocer que esos hombres no se quemaron en el fuego del horno porque le fueron fieles a Dios. No olvidemos que Dios tiene sus ojos puestos en los fieles, conforme al Salmo 101, versículo 6. Y nos dará corona de gloria, conforme a Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Una vez que usted acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, sea fiel. En las luchas y en las pruebas, la iglesia debe seguir caminando. La iglesia solo debe detenerse para predicar la palabra del Señor. Llegó el momento, mis amados hermanos y amigos, de aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y serle fiel a Dios. Llegó el momento de inclinar nuestro rostro y llevar nuestra mano derecha al corazón. Repita conmigo esta oración. Bendito Padre Celestial. Bendito Padre Celestial. Hoy te pido que entres a mi corazón. Que entres a mi corazón. Porque tu palabra dice. Porque tu palabra He dice. aquí. He aquí. Yo estoy a la puerta y llamo. Estoy a la puerta y si llamo. alguno oye mi voz. Si alguno oye mi voz. Y abre la puerta. Y abre la puerta. Entraré a él. Entraré a él. Cenaré con él. Cenaré con él. Y él cenará conmigo. Y él cenará conmigo. Hoy te abro la puerta de mi corazón. Te abro la puerta de te mi corazón. pido, Señor, que te entres pido, en mi Señor, corazón. que entres en Y te prometo hoy. Y te prometo hoy. Serte fiel. Serte fiel. Hasta que me vaya a tu presencia. Hasta que me vaya a tu presencia. Hasta que vengas a buscar. Hasta que vengas a buscar. Estoy seguro, Señor. Estoy segura, que no Señor, estoy solo. Que no estoy solo. Tengo familia. Tengo familia. En todo el globo. En todo el globo terráqueo. Y ahora, Señor. Ahora, Señor, te muestro mi fidelidad. Te muestro mi fidelidad. Seguiré siendo fiel. Seguiré siendo fiel. A Dios. A Dios. Y a esta obra. Y a esta obra. A la cual tú me llamas. A la cual tú me llamaste. Soy de Cristo. Soy de Cristo. Que lo sepa el mundo entero. Que lo sepa el Mañana, mundo entero. Mañana. Cuando me toque partir. De esta tierra. Que tus ángeles. Vengan por mí. Vengan por mí. Y me presenten a tu presencia. Presenten a tu presencia. Y usted me diga. Ven. Buen siervo y fiel. Si en lo poco. Fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Séle fiel a Dios y que nadie te quite tu bendición. Sigue adelante. Ha llegado el momento de hacer la oración por los enfermos. Le invito a que usted coloque su mano en la parte afectada. Vamos a orar. Confíe que Dios va a hacer
un milagro extraordinario en su vida. Padre Dios de la gloria, en este momento estamos clamando, intercediendo por todos los que están quebrantados de salud. Donde quiera que ellos estén, pedimos que tu mano poderosa, que tu mano sanadora esté sobre ellos en este momento, y ordenamos a esas enfermedades diabólicas que caigan a tierra por el poder de la sangre de Jesús, sean destruidas ahora, derribadas, y que esos cuerpos queden libres por el poder de la sangre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesús. Amén. Declaramos ese milagro y esperamos que ustedes también lo hagan y nos cuenten lo que Dios ha hecho en su vida. Que Dios te bendiga. El Evangelio son buenas nuevas de salvación. Vivíamos en un mundo de confusión. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos. Donde quiera que se presente, porque usted no se anda predicando usted mismo. Usted anda predicando a Cristo Jesús.